En plena revolución industrial en Inglaterra, donde el carbón movía prácticamente todo, locomotoras, talleres, fábricas, maquinaria, surgió un joven en medio de este mundo dominado por el vapor con el sueño de reemplazarlo por una nueva fuerza, la electricidad. Más tarde el apellido de este joven pasaría a la historia por ser el nombre de la unidad de medida de la energía. Estoy hablando del Joule. ¿Qué tal? Me da mucho gusto verte el día de hoy. Bienvenido a este tu canal Electrónica para Pollos, un canal donde hablamos sobre eléctrica, electrónica, ciencias, tecnologías, todo de una forma relajada, de una forma distendida, sin cortes, donde esos conceptos que muchas veces nos llegan a resultar complicados, difíciles de entender, aquí nosotros les bajamos el nivel. De hecho, nos vamos a lo más importante, nos vamos al Pareto, ese 20% que te va a dar el 80% de los resultados. Los hacemos más digeribles y más entendibles. Y es por eso que el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos sobre la historia de la electricidad. El día de hoy te voy a hablar sobre James Prescott Joule, qué inventos, qué experimentos realizó y qué aportes nos dio en cuanto a esta rama de la ciencia. Te voy a explicar todo de una forma relajada, de una forma distendida, muy fácil de entender. Así que presta mucha atención porque comenzamos con el video del día de hoy, James Prescott Joule y la unidad de medida de la energía. Y primero pues nos vamos a poner en contexto, nos vamos a regresar bastante en el tiempo, aproximadamente en el año 1830, que es donde Joule comenzó a hacer sus estudios y comenzó a trabajar. Nos vamos a situar en la región de Salford, Inglaterra, muy cerca de la ciudad de Manchester. Y es que aquí es donde surge nuestro personaje del día de hoy, en plena revolución industrial. La revolución industrial fue ese periodo en el que los procesos artesanales comenzaron a ser reemplazados por maquinaria que funcionaba a partir de vapor. Los talleres, la industria, las fábricas funcionaban a partir de esta fuente de energía y la forma de vida de las personas comenzó a cambiar de una forma radical. La economía, la ciencia y el comercio tuvieron un gran auge y todo esto dio lugar a que la familia de James Joule desarrollara una gran capacidad económica y tuvieran un gran poder adquisitivo, pues ellos eran dueños de una cervecería ahí en la región de Salford. Y esta cervecería se encargaba de alojar a gran cantidad de trabajadores que al terminar su turno querían relajarse, querían descansar, querían conversar con sus colegas y pues tomar un poco de esta bebida conocida como cerveza. De esta forma, el padre de Yule comenzó a tener un gran poder adquisitivo y le proporcionó a su hijo nada más y nada menos que educación privada con un maestro de lujo, con uno de los mejores físicos y químicos de la época. Joule comenzó a estudiar y a ponerse a las enseñanzas de John Dalton, el científico que desarrolló la teoría atómica moderna. De esta forma, Dalton despertó en Joule ese pensamiento científico, lo enseñó a observar y a cuantificar diferentes fenómenos que se estaban estudiando en ese momento, y de esta forma Joule, apoyado de la observación y de ver cómo funcionaban las locomotoras de vapor y cómo funcionaba una máquina que tenía su padre incluso en la cervecería, Joule se hizo la siguiente pregunta: ¿cómo podría sustituir esa fuente de energía, el vapor, por una nueva, por la electricidad? Y es que en ese tiempo Michael Faraday ya había demostrado con la inducción y con la rotación electromagnética que la electricidad, que los electrones podrían trabajar como un ejército al servicio de la humanidad. Podían realizar esos trabajos que muchas veces los seres humanos tenían que hacer de forma artesanal. Había realizado un prototipo, algo primitivo, de lo que era el motor eléctrico. Y cuando Joule vio todos estos estudios del inglés Faraday, despertó en él ese interés y quiso volcarse en la electricidad para sustituir
el vapor por esta nueva fuente de energía. Comenzó a hacer una serie de trabajos en un laboratorio que incluso su padre le había costeado, y aquí trabajó con diferentes materiales conductores, con hierro, con cobre, con diferentes metales de diferente grosor, de diferente longitud, introduciéndolos en agua. De esta forma cambiaba la temperatura del agua y se dio cuenta de que muchas veces el motor de Faraday no movía tanto, no tenía la capacidad de producir tanta fuerza como lo hacían las máquinas de vapor, porque mucha de la energía que utilizaba el motor para funcionar se perdía en forma de calor. Fue algo que él se comenzó a cuestionar y comenzó a estudiar la relación entre electricidad y el calor liberado de esta. Y se dio cuenta de que el calor liberado se producía por los siguientes tres puntos. El primero era la resistencia del conductor. Y es que todos los conductores presentaban una resistencia, una oposición al flujo de corriente eléctrica. De esta forma, dependiendo del material, el conductor se calentaba más o menos dependiendo la resistencia que él tenía. También se dio cuenta que influía mucho la corriente que lo atravesaba. Si más corriente lo atravesaba, se producía más calor. Si menos corriente lo estaba atravesando, era menor la cantidad de calor que éste producía. Y por último, teníamos el tiempo. Si pasaba más tiempo conectado, había más calor, y si pasaba menos tiempo conectado, pues era menor la temperatura. Todo esto, Joule comenzó a cuantificarlo, comenzó a hacer diferentes anotaciones, diferentes experimentos con materiales conductores distintos, como te digo, introduciéndolos en recipientes de agua, y medía la cantidad de calor que se producía en este líquido, y llegó a la conclusión de la siguiente ley, la famosa ley de Joule, donde la letra Q es el calor liberado y es proporcional a la corriente, a la intensidad al cuadrado, por la resistencia que presentaba ese material conductor y por el tiempo en el que era sometido a la corriente eléctrica. Logró estructurar todo esto y logró presentárnoslo en una forma que sigue vigente, obviamente, hoy en día. Y además demostró que el calor era energía, porque en ese tiempo no se consideraba como energía a esta temperatura que subía. De hecho, ya se lograba medir con el termómetro la temperatura que producía el cuerpo humano, pero no se lograba cuantificar el calor en forma de energía. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Hizo un experimento bastante sencillo. Teníamos un soporte que tenía una especie de paletas de madera que estaban introducidas en un recipiente. Estas paletas giraban de acuerdo a una polea en la que se dejaba caer una pesa de zinc. Cuando Joule dejaba caer esta pesa, las paletas comenzaban a girar, comenzaban a agitar el agua y producían un aumento de temperatura en este líquido vital. Entonces Joule hacía sus mediciones de acuerdo al movimiento que se producía por la pesa y demostró que la energía mecánica se podía convertir en energía calorífica, que se podía convertir en calor. Con esto también sentó las bases para la primera ley de la termodinámica, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, simple y sencillamente se transforma. La conservación de la energía. Con esto Joule demostró que el calor y la electricidad estaban relacionados, que eran caras de la misma moneda. Y además, gracias a esto, su apellido pasó a la historia nombrando a la unidad de medida de la energía, hoy en día con la que trabajamos, que se conoce como el Joule. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Hasta aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por llegar hasta el final y ya sabes, nos vemos la próxima. Hasta luego.